Ahí va. Cuando preparaba el mate, estaba pensando cómo empezar a hablar de pubertad y la verdad que no es una muy buena diapositiva esto para empezar hablando de pubertad, porque demasiadas letras. Pero ustedes cuando piensen en pubertad, eh, a ver, yo les voy a decir más o menos qué entiendo yo, como para que ustedes utilicen la pubertad para poner un poquito, mucho de lo que estuvimos viendo en un contexto y en una, si se quiere, perspectiva. Y redondear un poco la embriología, el repaso que hicimos de anatomía, y empezamos a hablar de algunas hormonas, y de algunas hormonas como, por ejemplo, somatotrofina, tirotrofina, ACTH, que si bien no son hormonas reproductivas, acá empiezo a darme cuenta que por ahí uno las tendría que mencionar más, sobre todo cuando ven ustedes acá esto de desarrollo corporal. Entonces, si hablamos de la hembra, la ternera o la perra o la especie que hablemos cuando nace, ya nace con una cantidad de folículos determinados en el ovario, que ahora de vuelta no me acuerdo el número, creo que son 700.000. Folículos primarios. Varía mucho ese número de acuerdo a la especie. En el caso del macho, el macho continúa haciendo mitosis de las espermatogonias en los testículos, en el túbulo seminífero, o sea que continuamente está produciendo espermatogonias. En cambio, la hembra ya nace con un número determinado de ovogonias que interrumpen esa mitosis. Entonces, en ese desarrollo embrionario y en esa característica que tiene la hembra de tener 2 cromosomas X y empezar a formar el ovario y producir estrógenos, va a inhibir esa mitosis y va a nacer con una cantidad de folículos determinados. Cuando el animal nace, esos folículos están ahí, no crecen, pero a medida que el animal empieza a crecer, empieza a madurar, y empieza a aumentar la edad y el tamaño del animal, todo ese crecimiento lo va a hacer en base específica, más principalmente por la hormona de crecimiento, la somatotrofina, pero también una cantidad de factores de crecimiento a nivel tisular que estimulan la multiplicación de las células. Entonces se va agrandando el hígado, se va agrandando de tamaño, el ovario se agranda de tamaño también, todos los órganos van aumentando el tamaño a partir del efecto de esa somatotrofina sobre factores de crecimiento como son IGF, FGF, que son el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento tipo insulínico, todos que van activando la mitosis en todas esas células y el animal va creciendo. Y en la medida que eso se va a ese desarrollo corporal, también van creciendo los folículos. Y esos folículos empiezan a transformarse en folículos primarios, folículos secundarios, hasta folículos antrales. Entonces, cuando un animal tiene 7, 8 meses de edad, 9 meses de edad, llega a tener folículos antrales, y empieza a madurar también el sistema nervioso central, y empieza a madurar la hipófisis, y empieza a producir GnRH y niveles basales de LH y FSH. Yo hoy le hablaba a ustedes que si ustedes le sacan sangre a una ternera, por ejemplo, de 3, 4 meses, va a tener ciertos niveles de LH y FSH que empiezan a estar circulando en sangre, y cuando el animal va madurando, esos folículos van desarrollando receptores. Entonces, cuando un animal llega a los 8 o 9 meses de edad, se da una situación donde tiene folículos antrales, folículos terciarios, que empiezan a desarrollar receptores y niveles de hormona que empiezan a hacer crecer esos folículos, y el animal empieza a producir estrógenos. La hembra empieza a producir estrógenos. En un inicio, esos estrógenos tienen una acción de feedback negativo. Esos estrógenos van a estar inhibiendo
LH y FSH, cuando veíamos estos dos feedback, acá, estos estrógenos inicialmente en un animal joven, eso tienen efecto inhibitorio. Y hay un momento que en realidad no se sabe bien en forma, digamos, a nivel molecular qué es lo que pasa, pero sí claramente que hay una maduración de estos centros en el sistema nervioso que hacen que aparezcan estos receptores, empieza a secretarse la quispeptina, también tiene efecto la leptina, el neuropéptido, pero sobre todo leptina y quispeptina, empiezan a secretarse para que aparezca por primera vez este feedback positivo. Y donde aparece este feedback positivo por primera vez, se produce la primera ovulación. Y la primera ovulación es la conclusión de la pubertad. Un animal entra en pubertad, empieza a crecer folículos. Cuando se produce la primera ovulación, en la hembra se dice que el animal alcanzó la pubertad. En el macho es más difícil definirla porque esa producción de espermatozoides es más gradual, o puede ser gradual, y entonces normalmente en el macho se habla de una cantidad de espermatozoides en un eyaculado. Digamos, cuando un macho puede producir un eyaculado que tiene más o menos unos 25 millones de espermatozoides, decimos que ese animal llegó a la pubertad. Y ahí hay otro término que ustedes van a ver en los libros, sobre todo de producción, que tiene un efecto, un valor más que todo práctico, porque en realidad no habla mucho de la fisiología, pero tiene que ver con la edad reproductiva. Entonces, por un lado tenemos la pubertad, y por otro lado tenemos la edad reproductiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y bueno, que un animal puede ovular con 7 meses, pero yo no le voy a dar servicio con 7 meses porque no está en condiciones de llevar adelante una gestación y de criar un animal. Entonces, esa es la diferencia entre pubertad y edad reproductiva. Pubertad es la primera ovulación, edad reproductiva es cuando ese animal está en condiciones de quedar preñado, y eso tiene que ver con un tamaño corporal, con una madurez, un desarrollo que pueda después desarrollar glándula mamaria y pueda criar a la descendencia. Y a veces en la hembra decimos que el animal llegó a la edad reproductiva, si se quiere, desde el punto de vista del ciclo únicamente, más allá de que el animal pese o tenga una altura, un tamaño, una edad determinada, es cuando tiene la primera fase luteal normal. O sea que muchas de las hembras van a tener una primera ovulación, van a formar un cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo no va a durar los 15 días que tiene que durar, 14, 15 días, va a durar menos, porque la primera ovulación nunca es una ovulación normal, porque yo para tener una ovulación normal necesito receptores de estrógeno en estos núcleos acá, y esos receptores de estrógeno están sintetizados por la progesterona. O sea que progesterona y estrógeno se combinan, y lo vamos a ver cuando veamos ciclo estral. Yo necesito progesterona para que haya receptores de estrógeno, pero si no hay progesterona, y bueno, y vuelve uno de los cuentos del huevo y la gallina de la reproducción, ¿quién es primero? Claramente lo que sucede es que hay folículos, cuando ese animal está madurando y llegando a la pubertad, hay folículos que se luteinizan, esas células de la granulosa se luteinizan, empiezan a producir progesterona, y van a estimular la síntesis de algunos receptores de estrógeno para poder producir la primera ovulación. Pero ese primer pico de LH no es completo, por lo tanto esa ovulación no es completamente normal, y muchas veces hay una fase luteal normal. Esto es biología, no siempre es así, porque hay animales que quedan preñados en la primera ovulación. Y lo mismo pasa en la vaca en la primera ovulación posparto. Como la primera ovulación posparto todavía no hay progesterona que haga el priming o la preparación de estos núcleos hipotalámicos para secretar GnRH, esa primera ovulación no es del todo normal, o no es con un buen pico de LH. Un buen pico de LH debe durar unas 10 horas, y muchas veces el primer pico de LH dura 3-4 horas, y esa cantidad de LH no alcanzan a luteinizar el folículo como lo deberían luteinizar, por lo tanto el cuerpo lúteo no es lo suficientemente fuerte en cuanto a su cantidad de células, producción de progesterona, y es muy sensible a la luteólisis, por lo tanto en vez de durar 15 días dura a veces 8 o 9 días, y eso es lo que se llama ciclos de fase luteal corta, que son comunes en la vaca de cría en el posparto,
o en el inicio de la pubertad. Entonces, eso es un poco cómo entender cómo un animal va a llegar a la pubertad. No es que de golpe, a los 8 meses, empieza a secretar FSH y LH por arte de magia, sino que todo un proceso de maduración. Y en ese proceso de maduración interviene el desarrollo corporal, la alimentación, si el animal tiene que estar bien alimentado, pero también hay factores como interacción social y ambiente, o sea, interacción social tiene que ver con la interacción de esos animales con otros del rodeo, el ambiente, la luz y la temperatura, y la genética. La genética es importante porque la pubertad es heredable, ¿no es cierto? Yo si quiero tener animales precoces, y eso es importante sobre todo en animales de producción, sobre todo en bovinos que quiero que yo pueda entorar una vaquillona lo más temprano posible, que esté ciclando temprano, yo voy a seleccionar animales de pubertad temprana. Y en eso tiene una relación con la circunferencia escrotal, por ejemplo, del macho. Entonces, en el caso de bovinos, en los toros, ¿por qué los veterinarios seleccionan animales con buena circunferencia escrotal? Porque la circunferencia escrotal es heredable, tiene que ver con la edad de la pubertad. Entonces, toros de buena circunferencia escrotal producen hijas, producen hembras, que van a tener pubertad más temprana. Entonces, la pubertad va a estar influenciada por la nutrición, que va a tener que ver con el desarrollo corporal, el manejo, porque la interacción social la puedo manejar yo y el ambiente podría en algunos casos también manejar algunas cosas, no tanto, pero más que toda la interacción social. El manejo va a ser importante, no es lo mismo que yo críe para darles un ejemplo, un animal encerrado en un galpón contra en un monte un animal cada 10 hectáreas, va a cambiar esta interacción social. Y la genética, que lo voy a hacer a partir de la selección, eligiendo toros con precocidad, más precoces. No es tan importante esto en pequeños animales o animales de compañía, donde si la pubertad es muy temprana o no interesa mucho porque no son animales que uno los esté criando para reproducirlos. Pero en el caso de animales de producción, sobre todo en rumiantes menores, en cerdos y demás, la genética es muy importante. Un recordatorio de entonces lo que pasa en la hembra, esto ya lo vimos en embriología, la hembra desarrolla el centro cíclico y el macho la inhibe, esto es en el macho. Entonces, ¿qué pasa? Los estrógenos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y la hembra desarrolla centro cíclico y centro tónico. En cambio el macho, la testosterona pasa la barrera hematoencefálica, dentro del sistema nervioso se transforma en estrógenos. Hoy veíamos la síntesis de esteroides, cómo la testosterona se puede transformar en estrógenos y anulan el centro cíclico. Entonces la hembra desarrolla el centro cíclico, por lo tanto va a tener una ovulación cada 21 días, el macho tiene solo el centro tónico y va a producir espermatozoides continuamente. Entonces acá pueden ver cómo va a ser la secreción de LH en la hembra y en el macho. Entonces, el patrón de estos pulsos es diferente, ¿no? Esta es la pulsatilidad de LH en la hembra durante el ciclo, y fíjense que la hembra cada 20 días tiene una elevación de los estrógenos y un pico de LH. En cambio, la diferencia con el macho es que el macho continuamente está pulsando. Y la testosterona, o sea que un pulso de LH eleva la testosterona hace feedback negativo sobre la LH y la LH desciende. Cuando desciende la LH, desciende la testosterona, libera el feedback, sube la LH. Sube la LH, estimula las células de Leydig a producir testosterona, sube la testosterona y vuelve a bajar. Y así es un continuo. Por eso por ejemplo, cuando hablábamos de los feedback negativos, ustedes saben que, por ejemplo, la gente que se dedica a los físico-culturistas que usan anabólicos, esos anabólicos son esteroides. Entonces, los físico-culturistas usan anabólicos
que muchos tienen la acción de testosterona. Entonces, ¿qué hacen? Si yo me trato con anabólicos continuamente, esta testosterona va a estar inhibiendo la LH y va a llegar un momento que la LH no va a funcionar más y no van a tener acción sobre los testículos y por lo tanto esa persona se puede transformar en infértil. Por eso que uno no puede tratarse con anabólicos continuamente porque puede llegar a terminar en infertilidad. En caso de animales, tanto de animales domésticos como en la mujer también, cuando se hacen esos tratamientos con anticonceptivos que tienen estrógeno y progesterona, son tratamientos que no son gratuitos en términos de efectos secundarios. Si una mujer se toma continuamente una combinación de progesterona y estrógeno para no ovular, en algún momento puede llegar a tener algún efecto negativo. De hecho, pasa en las perras cuando se usaron muchos los tratamientos de progesterona para inhibir la concepción, terminaban en cáncer de glándula mamaria o a veces en una patología de útero muy común en pequeños animales, que es la hipertrofia glandular quística en el útero, por exceso de estímulo de estos estrógenos. Entonces, tengan en cuenta cómo funciona esta pulsatilidad en el macho y cómo va a funcionar en la hembra. Y básicamente esta inhibición que se produce en la hembra va a estar dada por la progesterona. Entonces la hembra, como desarrolla el cetro cíclico, va a producir un pico de LH, va a ovular, y la progesterona va a inhibir la pulsatilidad de LH, cosa que el macho no lo hace, no lo tiene, porque el macho no tiene una glándula como el cuerpo lúteo que produzca progesterona, sino que produce testosterona en forma pulsátil. Entonces esa es la diferencia entre la ciclicidad de la hembra y la tonicidad en cuanto a la pulsatilidad de LH en el macho. Entonces, como dijimos, la capacidad de síntesis de GnRH existe desde la vida prenatal. Entonces esto, ustedes me dicen, bueno, pero si la GnRH la estimula los estrógenos, ¿cómo el animal secreta GnRH en forma continua? Bueno, porque las células van madurando y tienen genes que se activan, digamos que sostienen el funcionamiento de la célula y hacen que secreten GnRH en forma basal, ciertas concentraciones especiales. Después la GnRH va a ser estimulada por los estrógenos y va a tener una oleada de GnRH cuando se produce la ovulación y posteriormente una oleada de LH. Pero va a haber una secreción basal. Entonces, como yo les dije hoy, en principio los esteroides producen una inhibición. La GnRH, mientras el animal tiene 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, la secreción es muy baja y estos esteroides aparentemente inhiben. Entonces, si yo le inyecto estradiol a un animal de 3 meses, no voy a tener un efecto, no voy a tener una respuesta, porque todavía los receptores para una estimulación no van a estar. Pero de a poco estos pulsos empiezan, no se sabe bien por qué, probablemente una maduración, probablemente efecto del fotoperíodo, el crecimiento, hablamos de leptina, por ejemplo, la leptina que la produce el tejido adiposo, el animal va madurando, va produciendo todas estas hormonas metabólicas, que llega un momento que van a aumentar, y acá aparecen estas leptinas, neuropéptido, quispeptina, que van a ir, a medida que el animal madurando, estimulando la producción de GnRH y poniendo en funcionamiento este eje hipotalámico. Esto es un trabajo, esto es en humanos, donde también se estudia la pubertad y muchos problemas donde la pubertad no aparece, o la pubertad está retrasada, o la pubertad está acelerada. En humanos también hay mucha diferencia en la edad en que los individuos entran a la pubertad. Hay animales, en humanos más precoces y menos precoces, pero acá tiene el efecto de la GnRH sobre la adenohipófisis, gónadas, y un montón de factores que pueden, en algunos casos genéticos, pero fíjense que la leptina también tiene un efecto, y todos los efectos que pueden ser del ambiente, metabólicos, calóricos, estacionales. Fíjense que yo hoy le hablaba de los fitoestrógenos, y miren acá en humano la preocupación que hay con los fitoestrógenos. Estos son estrógenos que están en las plantas. En el caso de bovinos, por ejemplo, nosotros tenemos fitoestrógenos en los tréboles y en la alfalfa, y en determinado momento pueden tener un efecto sobre la reproducción. Pero fíjense que esta es una revisión de pubertad en humanos,
y cómo en humanos también están preocupados por los fitoestrógenos. Entonces, es por eso que cuando yo hablo de hormonas que uno utiliza para la reproducción, cuando los veterinarios recomendamos estrógeno y progesterona para sincronizar celo, tenemos que tener cuidado lo que decimos, porque la mayoría de la gente que vende estrógeno y progesterona lo que dice es que los residuos son lo mismo que produce el cuerpo lúteo, lo que produce el folículo. Pero la realidad es que nosotros estamos fabricando los estrógenos en una fábrica que está en el Gran Buenos Aires y largando toneladas de estrógeno y progesterona al mercado veterinario que terminan, algunos terminan en un animal, otros terminan en un pozo, en el campo. Y esos estrógenos van a las napas, y van al agua, y van a las plantas. Entonces, esto no es gratuito, el uso masivo, indiscriminado, que hacemos muchas veces de estas hormonas en el tratamiento. O sea que las tenemos que manejar con cuidado. Yendo más a animales domésticos, probablemente es más importante el aspecto metabólico. Nosotros necesitamos que los animales estén en buen estado corporal, que tengan glucosa, que venga de los alimentos, una buena producción de leptina por el tejido adiposo. Necesitamos animales en buena condición corporal, animales flacos. Animales muy flacos les va a costar más entrar en pubertad. Entonces necesitamos nutrientes que van a terminar en la producción de GnRH. Entonces el estado corporal va a tener que ver con la reproducción. Pero quería darle algunos ejemplos del impacto del ambiente, y que el ambiente se va a dar, por ejemplo, en las especies que son más influenciadas por el fotoperíodo, pero en realidad pasa en todos los animales domésticos el efecto del ambiente. Pero fíjense en ovinos, el efecto de la edad del parto y la manifestación de la pubertad. Entonces, un animal, en el caso, por ejemplo, un cordero que nace en la primavera, y en su primer otoño entra a la pubertad, es mucho más joven. En cambio, el que nace en el otoño no alcanza a entrar a la pubertad porque está recién nacido en ese otoño, entra en el próximo otoño. Entonces tienen que este animal va a entrar a los 6 meses y este a los 12 meses, pero fíjense la amplitud o la variabilidad en ese ingreso a la pubertad en estos animales contra estos. Estos están mucho más maduros, los sistemas digamos, los receptores y los tejidos están mucho más preparados para entrar a la pubertad, y la pubertad es mucho más sincrónica. Entonces estos animales van a entrar más tarde, pero en forma más sincrónica a la pubertad. Y es un ejemplo cómo el fotoperíodo puede influenciar la pubertad. Por otro lado, el otro efecto que hablábamos era la interacción social. Dijimos ambiente, interacción social, y acá tenemos, por ejemplo, experimentos que se hicieron con cerdos, y fíjense que cerdas que estaban en grupos más grandes contra cerdas en grupos más chicos ingresaron antes a la pubertad. Y después el efecto macho. Esto está comprobado en casi todas las especies. La presencia del macho acelera la pubertad. Pasa en rumiantes, pasa en el efecto macho de los carneros, ustedes probablemente lo vieron eso en ovinos, y lo que marcó este experimento, que no hace falta el contacto físico, que el macho lo puede hacer al efecto a través de un alambre, ¿no? Las hembras de este lado, el macho de este lado, o en contacto, la edad de la pubertad fue la misma. O sea que el efecto macho es a través de estas feromonas que mencionamos en la clase anterior. Las feromonas son proteínas que están en los fluidos. Muchas de ellas no se conocen bien el efecto que tienen, ni la composición química tampoco, pero están generalmente en los fluidos, en la saliva, en los fluidos prepuciales, y son captados por el olfato. Y dijimos que las hormonas, las neuronas que producen GnRH, esas hormonas que están en la eminencia media y en los núcleos del hipotálamo anterior y producen GnRH, están originadas en la placa olfatoria. Entonces, hay un contacto, si esas neuronas se originaron en la placa olfatoria, entre las terminaciones nerviosas que hay en el olfato, llegan a través de esas feromonas
a través de esas terminaciones nerviosas, estimulan la liberación de GnRH. Entonces, feromonas del macho van a estimular la liberación de GnRH en la hembra. De todas maneras, esto no es un efecto agudo, no es que ustedes van a poner en contacto un macho con la hembra y a la semana siguiente van a aparecer en pubertad. Son efectos bastante sutiles, si se quiere. Esto es un trabajo en bovinos con efecto bacho, exposición al toro y crecimiento. Entonces, hablaba de un crecimiento moderado con solo hembras, un crecimiento con alto crecimiento, moderado crecimiento con toros y alto crecimiento con presencia de toros. Entonces, fíjense que estas vaquillonas que están acá llegaron primero a la pubertad, ¿por qué? Porque tenían mejor alimentación y presencia de toros. Adelantaron la pubertad. Ahora, cuando yo decía recién que el efecto no es un efecto agudo o es un efecto demasiado marcado, de hecho, los toros no se usan en la práctica diaria, en la cría de vaquillonas, no hay gente que use los toros para acelerar la pubertad. Sí, el efecto del crecimiento, de la alimentación. Yo sé que tengo que usar genética y alimentación para llegar con las vaquillonas a pubertad temprana, pero el efecto toro también existe, ¿no? Acá hay unas edades para las distintas especies, la edad que llegan a la pubertad, entonces ahí pueden tener el bovino 9 a 24 meses, depende de la raza, hay razas, las razas índicas, como el Brahman, el Nelore, son más tardías, las razas británicas son más tempranas, en promedio 11 meses. En caninos, felinos, acá tienen las edades en macho y hembra, la edad de la pubertad para las diferentes especies. Esto es para el bovino, como yo les decía acá, fíjense este rango de 9 a 24 meses. Fíjense la diferencia que puede haber en algunas razas. Miren, el Brahman, 19 meses, y lo mismo en razas en general. En perros, por ejemplo, razas más chicas tienen pubertades más tempranas. Hay algunas diferencias en razas porcinas también en cuanto a la pubertad. Bueno, no sé cómo estamos con el horario, pero ya estamos sobre las 10, se nos va a cortar Zoom porque tenemos 2 horas. Entonces, esto fue un poco una introducción de hormonas, de núcleos hipotalámicos, del eje hipotalámico, de los feedback, de las características de las hormonas, de los patrones de secreción, como para que ustedes tengan los conocimientos básicos para entender ciclo estral. Y va a ser muy importante que esos conceptos queden afirmados, que vuelvan a escuchar la clase, que los repasen, porque cuando la semana que viene Liliana les hable de ciclo estral, si ustedes no entendieron esta primera parte, no van a entender ciclo estral, y si no entienden ciclo estral, no van a entender nada de lo que venga de acá en todo el año. Entonces es importante que ustedes estudien eso, pregunten e interpreten los feedback positivos y negativos que se den, y las interacciones, y cómo los animales producen la ODH y demás. Así que la semana que viene vamos a ver ciclo estral, y hoy los vamos a dejar para que sigan mirando los videos, estudiando, ¿no? Libros como Jafes y Sanger son 2 libros importantes para que estudien todo esto. De vuelta, no estudien de Wikipedia, lean los libros. Wikipedia no sirve para estudiar fisiología de la reproducción y medicina veterinaria. Así que repasen todo esto. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con tutores, escriban por WhatsApp, pregunten. Una reunión con el tutor puede ser interesante. Vamos a abrir el cuestionario a las 12 y bueno, gracias por la atención. No sé si alguno de los docentes quiere decir algo antes que nos corten. Yo voy a frenar acá la grabación.